soy directora asociada de Imprint. Es un gusto verlos esta noche. Bienvenidos al último evento de la serie 2024-2025 Imprint Escritores en la Casa. Estamos muy contentos de presentar a María Ospina Pisano en conversación con nuestra querida amiga Juliana Javier. Por los que vienen por primera vez, Imprint es una organización sin ánimo de lucro que organiza programas de Houston para promover lecturas y talleres de escritura creativa que involucran a miles de personas. Creamos la serie Escritores en la Casa para presentar a autores reconocidos de Latinoamérica, España y Estados Unidos. En este año, la serie va a presentar más de 15 autores y autoras importantes. Fue una gran temporada y tuvimos el honor de presentar a Frank Valles, Rita Indiana y Marcela Turati. Después de hoy, la serie toma un descanso y volvemos en el otoño. Nos emocionó anunciar que el viernes 24 de octubre presentamos a Liliana Coranzo en la serie. Por favor, sigue atento para más información y marque su calendario ahora. También estamos muy felices porque este verano ofrecemos otro taller en español. Los escritores Camilo Rodríguez y Carolina Rojas animan un taller de non-ficción creativa que dura 6 semanas y empieza el 7 de julio. Camilo también colabora con traductor de Imprint para la serie Escritores en la Casa. Para más información sobre Imprint, visita nuestro sitio imprint.org para enterarse de los próximos eventos y talleres. Inscríbanse en la lista que está aquí y síguense en Facebook, Instagram, X. Ahora de vuelta el evento de hoy. La serie Escrituras en la Casa es un éxito gracias a la amistad de mucha gente, entre ellos Rodrigo Hasbun, Cristina Rivera Garza y el programa de PhD Escritora Creativa en Español de la Universidad de Houston. Gracias por su colaboración, por su ayuda a tener una temperatura general. Y porque ahora es el final evento de año, yo quiero que nosotros brindemos a Rodrigo y Cristina. Salud. Salud. Okay. Y un poco de información. Muchas personas que están aquí recibió un survey. Sí. Por favor, tome un momento para completar esta información ayuda a Imprint a hacer posible la serie de escritura creativa. Okay, last year.
gracias también al Master Endowment for the Arts, the Brown Foundation, Houston Endowment, the Jerry C. Green Family Foundation, the City of Houston a través de Houston Arts Alliance y Texas Commission on the Arts. Muchas gracias a todos. Ok, después de la presentación, abre libros de María aquí. Si necesita baño, está aquí. Y ahora, es mi placer para presentar a nuestra moderadora, Juliana Javier. Juliana Javier es una novelista colombiana y autora de Plagio y 7 veces Rusia, por la que recibió el Premio Nacional de Novela Aniversario Ciudad Pereira. Actualmente es estudiante de doctora en la escritura creativa de español en la Universidad de Houston y ella recibió la 2025 Imprint GBC International Student Fellowship. Juliana presentará a María. Gracias a todos. Muchas gracias María y muchas gracias Juliana. Gracias. Muchas gracias Krupa y muchas gracias a todas, a todos y a todas por estar acá. Qué emoción tener esta conversación esta noche, María. Gracias a Imprint, que es nuestro segundo hogar acá en Houston, y al Doctorado de Escritura Creativa por abrir estos espacios y por permitirnos estar cerca de autoras tan maravillosas como es María Ospina Pisano. María es la autora de la novela Solo un poco aquí, que como decía Krupa, está a la venta esta noche, con la que obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México y el Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura en Colombia. Fue la primera escritora en ganarse este premio, lo cual marcó un hito para nosotras como autoras jóvenes. También es autora del libro de cuentos Azares del Cuerpo, que publicó Laguna Libros. Está publicado en Estados Unidos, también tiene traducciones al italiano, al alemán, y de la obra El rompecabezas de la memoria, que es una obra que indaga sobre la memoria, la violencia y la naturaleza. También lideró el proyecto Cartas de la Persistencia, que es un proyecto maravilloso de que espero que podamos hablar más adelante. Tiene un PhD en literatura de la Universidad de Harvard y actualmente es profesora de escritura creativa, y bueno, también tiene otros cargos súper importantes en la Universidad de Wesleyan. María, bienvenida, qué felicidad que estés acá. Ay, gracias, gracias a todos. Bueno, gracias a todas las personas que hicieron posibles que yo llegara acá hoy a este bello clima y a este verdor, porque vengo de más arriba de Connecticut, en donde está todo muy frío y frígido aún, así que estoy feliz de estar acá. Gracias a Cristina y a Rodrigo por la invitación, a Juliana y a Elías, que han hecho posible mi llegada y han contestado un montón de preguntas, a Krupa, a Taiba, a todas las personas de Imprint que han hecho posible que esté acá. Muchas gracias. Muy emocionada de estar en un espacio tan hermoso como este, en que todavía podemos sentarnos a hablar de ideas, en el momento en que hay gente que no quiere que se hable de las ideas. Así que, bueno, celebrando eso y muy emocionada de estar con ustedes. Qué genial, ¿y qué tal si empezamos escuchando un poco de lo que es Solo un poco aquí? Entonces, voy a leer unos fragmentos de diferentes partes. Este es un texto pues, que no tiene un solo protagonista, tiene muchos, y quería contarles un poco pues, de todos ellos. Voy a empezar hablando de una de las protagonistas de este texto, de esta narración, que es una perra que vivía con su compañero, un hombre que estaba en situación de calle, un habitante de la calle, reciclador en Bogotá, y el texto empieza cuando el relato empieza cuando ellos son separados porque a él se lo llevan y ella queda sola, un poco tratando de buscarlo en la ciudad, en el centro de Bogotá. Lleva un rato esperándolo en la carreta que él tiene donde ellos viven, y no lo encuentra. Voy a comenzar leyendo una parte de ese comienzo.
A media mañana, con el hocico urgido, Katy rasga la bolsa en la que el hombre guarda la comida que recoge para ella en restaurantes y tiendas. Se traga con velocidad el masacote que encuentra. Como ya no hay agua en su vasija, sale a buscarla en los charcos aledaños. Bebe de un pozo que se forma en el tobogán del parque infantil y regresa al trote a la carreta para no apartarse por mucho tiempo de ella. En las calles las tiendas ya están abiertas. El rumor de los carros se confunde con el pregón de los parlantes de los vendedores ambulantes que se instalan en los andenes del parque a rogar que alguien les compre aguacates, chontaduros, candados, cargadores de teléfono y pantuflas en descuento. Al atardecer, cuando deja de pasar por ahí tanta gente y la montaña se ennegrece, los hombres del parque comienzan a partir con sus carretas. Katy se encarama en la suya, que a esa hora debería estar jalando él, a hurgar entre las bolsas en las que encuentra unos panes tajados que quizás reconozca que no son para ella. Tal vez le extrañe la quietud de ese final del día, que antes solía anunciar el inicio de sus andanzas. De vuelta en la cobija se adormila, entreabriendo los ojos cada vez que alguna disonancia interrumpe el rumor mecánico de metales y pitos y la música que aún irradia de algunas puertas. De vez en cuando arrastra los ojos hasta la esquina donde él desapareció, quizás con la ilusión de que esté por llegar. Pero en toda la noche solo detecta allí un perro que busca entre la basura regada en la acera, a 4 hombres que regresan a estacionar sus carretas llenas y a unas cuantas personas que entran y salen del motel. A lo mejor extraña el trajín de calle que suele amortiguar sus patas o la alegría de husmear las basuritas que ofrecen cada borde de la ciudad al anochecer. O de pronto sea algo muy distinto lo que le hace falta. Cuando ya la mañana se decanta, Katy se sacude y sale a dar una vuelta, tal vez hambreada, pues ya no encuentra nada que comer en la carreta. Si él la viera, sabría que se han mermado su trote resuelto y su audacia, que una reticencia se le ha ido filtrando entre las costillas y comienza a entorpecer su cadencia. Si él la viera, notaría su nariz tensa, que con la enfermedad del infortunio se pone árida y seca. Katy se gana 2 huesos de pollo cuando se asoma a la cafetería frente al parque donde él suele pedir sobrados para ella. En otro momento habría esperado volver a la carreta para tallarlos con calma, pero esta vez los despedaza en el andén con el afán de las muelas. Luego dobla la esquina en la dirección de siempre, hacia las montañas que interrumpen el enredo de calles y muros por los que ambos trasiegan. Ya no se detiene a rascarse el lomo con placer, como suele hacer en alguna esquina cuando callejea con él. Busca las sobras que quedan en los andenes tras el paso del camión de la basura, pero otros ya se le han adelantado a comerlas. ¡Katy! Corre animada donde la mujer que barre la esquina y se agacha a olisquear la bolsa que ésta le pone en el suelo. Con entusiasmo voraz se traga los huesos y el arroz que ella le ha traído de su casa. Cuando termina, vuelve a husmear la bolsa como implorando que se llene de nuevo. ¿Tan hambrienta está hoy que me quitó el saludo? Venga, ¿qué hubo? Salude a ver, que usted es una perra decente. La barrendera le rasca el lomo brillante y ella le lame el guante trajinado. Usted cómo anda de patialegre y paseadora últimamente, ¿no? Katy bate la cola y se incrusta entre las piernas de la mujer que la mima. Sí, tan guapa que está la perrita, tan linda como siempre. ¿Y esta vez dónde me dejó a su papito? Dígale a Luis que deje de ser tan perezoso, que hace días que no lo veo. Algo parecen aliviarla esas caricias. Katy sigue caminando hacia la plaza, a donde suele ir con él cada tarde. Sabe quedarse en la esquina del Palacio de Justicia, donde él le ha enseñado a sentarse y esperar desde pequeña, mientras él se adentra por las calles que bordean la catedral, con la certeza de que le cumplirá su yahuelmo. Sabe acomodarse detrás del letrero que él pone en el andén, vigilar el plato donde va cayendo la limosna y aguardar a que él regrese con la carreta llena de latas y cartones a felicitarla por un trabajo bien hecho. Pero esta vez, una algarabía interrumpe la combustión de siempre. Una muralla de gente que salta, chifla y grita, frena a su paso habitual hasta el otro lado de la plaza. Soy estudiante, yo quiero estudiar, plata para clases y no para guerrear. Quizás entre las almohadas de las patas Katy perciba la vibración de los tambores que retumban con fuerza. Parece confundida con los silbidos y pitazos que emanan de cientos de bocas. Tal vez por un momento se ilusione con que él esté allí también haciendo alboroto, pero es posible que ignore dónde empezar a buscarlo. Entonces se cuela por entre las piernas de la multitud intentando esquivar las pisadas y los saltos, rastreando con urgencia una salida de ese bosque de extremidades ardientes. Su hocico trabaja incansable, oliendo cada pierna con la que se cruza, acaso con la esperanza de reconocerlo a él en alguno de los cuerpos insurrectos que hacen temblar la plaza. La educación es un derecho, no una mercancía. No somos terroristas, señores policías. En la estatua cagada de Bolívar no están las palomas que tanto le gusta azuzar, sino varios cuerpos que se han trepado allí a ondular banderas. Sorteando pisotones y empujones, Katy logra cruzar hasta salir a un claro en la esquina de la catedral.
se topa con una fila de policías antimotines hinchados entre el plástico y el metal oscuro que los forra. Quién sabe si a Katy le sorprenda que en vez de rostros haya unos cascos enormes reflejando la muchedumbre alborotada y los nubarrones. Quizás perciba la arrogancia que emana por los resquicios de sus uniformes. A lo mejor recuerda que fueron hombres así quienes los echaron de la calle de toda la vida. Parece maldecirlos con cada ladrido, hasta que una patada por detrás la empuja lejos. Nadie oye su chillido breve, nadie nota que corre amedrentada por la carrera séptima, que en contra de la multitud, esquivando a la gente que se ha lanzado con otras furias a llenar la plaza, a pesar de los gases lacrimógenos. Esta perra luego es adoptada y al final de la novela termina en un bosque de niebla, que es a donde vienen y van muchos de los animales de este libro. Entonces voy a leer un momento en el que ya siendo, ya estando en ese bosque, se escapa de la casa de la señora que la adoptó y se va a recorrer el bosque en la noche. Es la primera noche que decide cómo escapar de ahí. La perra se levanta cuando la luz de la casa se apaga de nuevo. Se estira y se sacude como rechazando toda la mansedumbre que ha tenido que aparentar. Acaricia con las narices el aire que la hincha, apuntando el hocico hacia la quebrada, a donde bajó con la mujer y Ladrón, el perro de la mujer, el otro perro, esa mañana para oler por primera vez las aguas que relamen el hierro de las rocas y surcan los sedimentos sin contención. ¿Cuántos animales y pestilencias llegarán desde lejos a esas horas a cosquillarle los fondos de la cabeza? Quizás detecte desde allí las rutas que los roedores trazan entre musgos y troncos, el zumbido de los escarabajos adictos a la luz, la ligera disciplina de las arañas y el frenesí de las polillas, la baba y la muerte de muchas criaturas. En el camino que lleva al portón comienza a trotar afanosa, con el hocico al ras del suelo, como hacía en las madrugadas de Bogotá cuando se despertaba antes que Luis y buscaba ratas por el parque. Se escabulle por debajo de la puerta de madera que cada tarde la cuidandera cierra con candado y sale a la carretera destapada por donde a diario pasan algunas motos y el camión de la leche, pero que a estas horas está desolada. Una alegría nueva parece trastocarle los huesos, parece arrebatada por la urgencia. Frena de vez en cuando, pues algo la llama desde el borde de la carretera y ella salta emocionada a olisquear lo que se esconde entre la maraña de hojas, como si en esos desvíos encontrara sustancias que la ayudaran a ablandar una larga resaca. Hasta que retoma el camino de tierra que la lleva al sur, recordando quizás que tiene un rumbo y un motivo. El paso amortiguado y la cola blanda delatan su nueva ligereza. Trotar hacia los árboles que bordean la carretera sin que nadie la vigile, orinar en cualquier palo, insertar el hocico en los huecos almizclados, detectar con premura las resinas que untan otros seres en el suelo, reconocer el llamado de tantas carnes que la invitan al rastreo, oler por largo rato otros peregrinajes y excrementos, la vida grasienta y escamosa de piel y sustancia con que se recubre ese mundo. Exhalar como empalagada cuando se topa con el rastro de un cuerpo nuevo. ¿A qué le olerán las plumas de las aves que duermen en las ramas? ¿La piel cauchuda de la rana que se expande en los nacederos? ¿La orina de las ratas? ¿La baba de los gusanos sobre la roca? ¿Las motas que se desprenden de las alas de la polilla? Invadir la esponja de musgo que le moja las almohadillas. Masticar unas hierbas que no saben a pasto tiznado. Restregarse contra el cadáver podrido de algún roedor para que el lomo le quede perfumado. Caminar campante, satisfecha, como hacía antes por el borde de la carrera 10ª, aunque todo huela y suene de otra forma, aunque ya no husmee con hambre ningún resto. Andar a donde quiera, sin que el imán de Luis la ancle a un retorno. Recorrerlo todo como si nada fuera umbral. Cualquiera diría que por fin se marcha y por su propia voluntad. Entonces ese es el final, pues no es el final, pasan más cosas, pero digamos que es el cambio entre una perra que vive en la ciudad a lo que sería la vida en el bosque de niebla. Hay un capítulo largo de este libro que es sobre una tángara escarlata y en honor a ella y a todas las aves quiero mencionar que esta noche, ya en este momento, van a empezar a pasar por este lugar millones de aves que están en este momento migrando desde Sudamérica, bueno, Centroamérica también, hasta estos bosques y los árboles, los bosques boreales de Canadá. Entonces, ayer en la noche, hacia estas horas, ya había como 210 millones de aves cruzando el sur de los Estados Unidos
y este capítulo pues se inspira, digamos, en ese viaje y en ese trayecto épico y milenario de las aves. Entonces no quería dejar de mencionar esto porque aunque estemos acá encerrados y no las veamos, pues ellas están ahí en ese cruce y me parece importante mencionarlo. Entonces, esta ave migratoria, que es una tángara escarlata, que en este momento debe estar pues, en la zona del Caribe y Centroamérica, ya llegando en unas semanas por aquí. Esta es la narración de ese viaje. Entonces, a ver, en este momento que voy a leer está en la zona del Darién, ya llegando a lo que es Colombia. Tras una semana de insectos y frutos que le rellenan de nuevo el pecho y le engrosan el cuello, zarpa hacia el sur a atravesar las ondulaciones tupidas de la selva. Quién sabe si en la oscuridad el ave note las cicatrices del suelo, donde los mineros han arrasado bosque para hurgar los brillos de la tierra, Y aunque no sepa que es solo lo que buscan, ni comprenda en su vida de vapores y floras lo que es para la gente la inmortalidad del metal, tal vez pueda advertir que el suelo suda desamparos. A lo mejor perciba la quemazón del mercurio y la perplejidad de hongos y raíces y el vigor milenario de los árboles que bregan por colonizar de nuevo la tierra erosionada. De pronto no puede advertir bajo las copas los rayos que lanzan las linternas de la gente que ha llegado desde Venezuela, Cuba, Haití, desde África, atravesando la selva para seguir a Norteamérica, ni los alientos exhaustos de los perros que viajan con algunos de ellos desde tan lejos. El viaje es sur, pero también es ascenso. Acompañar a la selva a trepar los primeros brotes de la cordillera, elevarse por los mantos incipientes del fondo de la tierra que llevan milenios queriendo rascar lo sideral. La tángara amasa los aires nublados con sus remeras, tensa las timoneras y apunta la corona hacia lo alto para remontar poco a poco esa faz de suelo que se alza, tapizada de bosque tupido y nube, anunciando el fin de la planicie. Como si sus alas se entregaran a la tenacidad de tantos pliegues. Quizás cuando perciba que el mundo se ha vuelto arruga, intuya que está más cerca de las frondas donde por meses podrá por fin detenerse. Al alba, cuando le ataquen las fatigas, debe discernir dónde encontrar sosiego entre tantos cementerios de raíces que ahora interrumpen los bosques. Advertirá que en el viaje anterior ese campo era más verde y boscoso. ¿La imprecará alguna tristeza? No parece apetecerle ninguno de los árboles solitarios que resisten en medio de los potreros de vacas y cultivos. Alea hasta encontrar un pedazo de manto espeso que sobrevive en medio de las montañas labradas al pie de Dabeiba, el pueblo que brota allí cerca entre montes que se acechan. Se adentra en el bosque antiguo que desciende hasta una quebrada brava. Desde lo alto de las ramas, las luces alcanzan a verse a lo lejos, anunciando esa hora extraña en que los humanos quieren más noche, pero el cosmos se las niega. Los estallidos de metralletas revientan cerca. Quizás ella piense que son truenos de una tempestad sin viento y concluya que primero hay que atender el hambre y la sed y nutrir la vitalidad que se desintegra. Cuando pasa el helicóptero y zarandea la calma húmeda de las ramas, la tángara interrumpe su cacería para tensar los dedos sobre el tallo y batallar el remolino de viento, hasta que la máquina finalmente se aleja. A pesar del desorden de sus plumas, tal vez sienta alivio cuando se vuelva a oír el alboroto del bosque, la persistencia de la chicharra y el grillo, aunque el eco de las armas siga retumbando en otro monte allí cerca. Después llega la avioneta a interrumpirle el desayuno con el estruendo y el chorro de una lluvia fina y blanca. La mayoría del veneno cae sobre los cultivos, pero las gotas también alcanzan los árboles que se salvaron de la tala, donde la tángara se recupera. Es rocío tóxico que arde en la carne y nubla las pupilas. Riego que deja las alas pegachetas, cubre las vallas, cambia el sabor de las cosas y lastima la lengua. Charco acre en el que se ensucia el hierro que lleva eras acariciando el agua. Amargura mordaz. Dolor, quizás. Entonces, ese es un fragmentito y leo otro fragmentito de la tángara y ya paso a una última cosa. Es trabajo alzarse sobre el vaivén de montes que cada vez trepan más alto. ¿Quién sabe cómo encuentra el ánimo para subir las espinas dorsales de una tierra que se pliega, se sume, se arquea y se congrega? Sobrevolar ríos enormes que espejean en valles lejanos, avistar arroyos que desfilan el ascenso de las cumbres, surcar parches de nubes que gravitan hacia las laderas y se ensarzan en las ramas para sacrificarse a ellas, aspirar un aire que se aligera y pone a brillar el corazón más de la cuenta. Por suerte la tángara evade los grandes grillos de Medellín que resplandecen a un costado a lo lejos. Otras aves no podrán evitarlos.
Como casi siempre en octubres y abriles, la juegan las nubes belicosas de la cordillera. Imposible saber si los relámpagos que ve explotar en montañas aledañas le produzcan algún temor. El río Magdalena se anuncia en la madrugada cuando el pájaro deja atrás las cumbres más empinadas del periplo. Tal vez note desde lo alto la abundancia plácida del valle. Quizás ignora que esa corriente de agua resignada a disolver la vida en sedimento está agotada de arrastrar barros y huesos. Clava la corona para domar el aire que se va espesando en su descenso. A lo mejor es porque al río lo bordean tantos pastizales y fango que a pesar de la fatiga de cruzar 2 cordilleras, el pájaro posterga el aterrizaje hasta las colinas arboladas que anuncian al borde del valle el comienzo de nuevas cimas. Durante 2 días descansa en un bosque que se empeña con fervor en repoblar la ancha morada que hace años le robaron los cultivos y las vacas. Devora la fruta que revientan los guamos, cafetos, aguacatillos y guayabos. ¿Sabrá cuáles son los otros pájaros que recién han llegado allí como ella? ¿Detectará sus potencias errantes? ¿Los sentirá como iguales? En la noche en que zarpa de nuevo, se topa con miles de aves que amansan el cielo. El geolocalizador que manda señales a la Estación Espacial Internacional desde el lomo de un zorsalito que va allí, no podrá revelarle a nadie que en esas coordenadas una tángara escarlata se ha unido a la enorme bandada y que por un rato aletea al pie del pájaro marrón. Tengo un momento más, de pronto 2 minutos más. Es que quiero mencionarles a los otros animales rápidamente. Entonces, está rápidamente un escarabajo que está saliendo de la tierra y les leo simplemente un parrafito rápido de ese. Este escarabajo está en el bosque de niebla, al donde llega la perra, que ya les seguí, y a donde también llega la tángara en algún momento. Alguien diría que solo ahora, y en Colombia de escarabajo muchas veces lo llamamos cucarrón. Esto es una cucarrona, una escarabaja. Alguien diría que solo ahora, 2 meses después de que el asadón le trastocara la tierra, cuando está dejando de ser pupa, es que comienza su vida errante, o el inicio de su carrera de errores, que para muchos es lo mismo que partir. Rasga con ánimo el pellejo de esa casa subterránea que la contuvo un rato, mientras se estaba construyendo mejor. Se deshace de sus propios bordes, quizás sin nostalgia, para despedirse de la vida resbalosa y blandengue de hechiza blanca y anunciar que es un escarabajo blindado de armadura marrón, que seguirá surcando los suelos, pero de otra forma. ¿Quién no ha tenido que anunciar eso de vez en cuando? Estira las patas, las alista para cargar el cuerpo sólido y cóncavo y sale a soltar las raíces, a restregarse contra los polvos, a batallar estoica piedras y terrones, a encarar el aire húmedo de la noche. No come hojas desde sus tiempos de larva y con seguridad la salta el hambre. Quizás, tras semanas de sueño bajo la tierra, su mandíbula esté un poco entumecida y necesite destrabarla para empezar a devorar de nuevo y mejor el follaje. Desdoblar las alas por primera vez y dispararlas bajo el peso de la armadura parece costarle trabajo. Estrenarlas en un primer vuelo corto y torpe, como un juego pirotécnico que explota chueco porque lleva demasiado tiempo guardado. Quizás no la conmueva su nuevo zumbido de celofán ni su viaje sin pasos, y los acepte como una voluntad que la puebla desde siempre. Tal vez sea deliberado su aterrizaje en el jardín que bordea la casa, al pie de las plantas mordisqueadas que se esfuerzan por seguir brotando en medio de las lluvias y la invasión de los escarabajos, como ella, que se asoman en noviembre. Avanza lentamente para sortear los tallos y los desniveles del terreno, soportando el vaivén de su tórax, que siempre está a punto de hacerla volcar. Algunos dirían que toda ella es esfuerzo e ineptitud, pero es probable que ahora que se deshizo de su extensión de larva y que puede abanicar los aires, se sienta más ágil que nunca. Se bambolea cuando avanza pata por el barro desigual que para un bicho pequeño debe ser como trepar la cordillera. Lucha por mantener el equilibrio entre cada grumo que la embiste. Asciende con lentitud sobre un mojón de mierda de perro. Como sin quererlo, sus uñas rasgan los huevos de mosca que allí maduran. Se une al trajinar de patas delgadas de los escarabajos más veteranos, que se aparean, comen, aterrizan y despegan. Debe de percibir los aromas que todos lanzan a la neblina para avisarse que están allí rasguñando la tierra, listos para montarse y flotarse y germinar huevos si es que la lluvia los deja. En su camino por entre los helechos recién plantados, la cucarrona pasa al pie de una araña que lleva docenas de bebés encaramados a cuespas. Es probable que no le interese la ligereza que ésta ostenta. Sortea tallos, hongos y grillos dormidos hasta que se aferra con las mandíbulas a la hoja caída de una hortensia. Engulle su primer bocado de escarabajo. Quizás los jugos amargos y el moho peludo que marchita la hoja la invadan de un júbilo de bicho que nunca adivinaremos. Aunque tal vez debería inmutarse, no parece notar el canto del bien parado,
que con la llegada de la oscuridad ha dejado de imitar la quietud del tronco y ha abierto por fin los ojazos amarillos de ave rapaz para rastrear los insectos de la huerta y tragar cualquier tórax crocante que se le aparezca. ¿Quién sabe si la cucarrona oiga el bochinche de las ranas que sincopan todo lo que huye esa noche desde uno de los nacederos de agua? Maquina con su filudo arsenal delantero para recortar y succionar más bocados de la hoja joven de otra hortensia. Es probable que necesite saciarse después del largo entierro. Es tan lenta que quien la viera desde lo alto pensaría que solo duerme. Y bueno, le pasan muchas aventuras que tendrán que leer. Entonces, quería mencionar allí también. Muchas gracias, María. Podríamos escucharte toda la noche, volver una y otra vez a la belleza y la tristeza de esas palabras. Yo recordaba cuando te leía, la primera vez que yo pensé en lo no humano fue con mi abuelo, que era un gran observador de aves, y pasaba algo con las aves, era que lo hacían reír y llorar al mismo tiempo, y yo sentí eso mientras se leía, era una felicidad y un dolor. Creo que no he podido quitarme esa sensación, y quisiera que empezáramos la conversación un poco alrededor de eso, de lo que es atestiguar desde lo animal, porque solo un poco aquí sale en el 2023 en Colombia, casi 7 años después de que en Colombia se firma el acuerdo de paz entre las FARC, la guerrilla y el gobierno nacional, después de más de 60 años de conflicto armado. Y aunque la violencia continúa de muchas formas, fue un momento en el que empezamos a preguntarnos cómo vamos a volver a darle sentido a esto, cómo nos vamos a contar la historia, quiénes van a ser parte de esa historia y desde dónde la vamos a mirar. Sí. Y yo recuerdo cuando leí por primera vez solo un poco aquí, que de repente fue como si entendiera, esa historia no la podemos contar desde donde la hemos contado siempre. Hay otros seres que han estado atestiguando la violencia, que tal vez guardan la memoria de un montón de historias que el poder ha desaparecido debajo de la tierra, en los ríos, en el desierto, ¿cierto? Al remover los cementerios de los pueblos indígenas. Y yo pensaba en tu novela, claro, otros tienen que haber atestiguado eso y hay que reconstruir este cuerpo roto uniendo todas esas miradas. El padre Francisco de Rose, que fue el que lideró todo el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, que fue una comisión que se creó como una forma de intentar restituir a las víctimas y de hacer memoria. Él daba un discurso el día que presentó el informe final en el que decía cómo vamos a reconstruir el cuerpo roto de la nación que está desmembrado, ¿cierto? Con el corazón infartado en Chocó, con las piedras mutiladas en Mapiripán, con la vagina vulnerada en Tierra Alta. Y yo decía, bueno, pero en este cuerpo roto, y esto es algo a lo que me llevó tu libro, también tienen que estar esos seres no humanos que han estado presenciando esta historia de mucho dolor y de mucha violencia que hemos vivido también acá, pero en Colombia en este caso en particular. Entonces, ¿qué te llevó a ti, María, a tomar esa decisión de que los animales, en este caso, atestiguaran la historia? Porque el libro empieza precisamente así, con Katy torciendo la cabeza y parando las orejas, y de repente esa mirada de Katy, no solo la narradora, nosotras como lectoras nos está cuestionando y nos está haciendo mirar distinto, está de alguna forma desnormalizando todas una serie de violencias a las que nos hemos habituado. Entonces, ¿cómo decides tú que los animales sean quienes atestiguan lo que está ocurriendo? Pues, a ver, es como, casi que no fue una, o sea, casi que no fue una, no tenía otra opción, es decir, como que de algún modo, por mi propia experiencia vital, de haber crecido en el campo con una abuela y con una madre que me llevaron, digamos, a caminar por los caminos rurales desde muy pequeña, y de haber crecido pues en una finca, en un espacio rural con todo tipo de animales. Siempre he estado como que mi educación sentimental siempre, digamos, siempre comprendió, tuvo desde el comienzo un componente de una gran curiosidad por el mundo más que humano y por el acto de no solo de ver, sino de escuchar y de percibir de muchas maneras como ese mundo pues era un mundo interespecies, un mundo habitado por diferentes especies. Entonces como que desde el comienzo para mí como mi comunidad ética, espiritual,
social siempre ha estado habitado por otros seres que son seres no humanos. Y quería escribir sobre, o sea, quería como abordar eso. Y por otro lado, en mi trabajo como académico e investigativo, pues he tratado de pensar mucho cómo ha hecho la cultura colombiana para pensar en la guerra y en las violencias del narcotráfico, del conflicto armado, de la guerra contra las drogas. Y en ese interés de la pregunta de cómo atestiguamos, digamos, esas violencias, a partir de ese interés, o allí se cruzó también pues mi obsesión por pensar más allá del mundo humano, por entender que en el contexto de un país como Colombia no podemos pensar como la realidad política, ni social, ni las relaciones de género, ni la vida cotidiana, sin pensar en seres más que humanos que cruzan todas esas dimensiones. Empezando, si hablamos de la guerra en Colombia, estamos hablando de una guerra que tiene que ver con una planta y con la manera en que se persigue y se criminaliza el uso de una planta, y con las químicos, la guerra química que intenta suprimir a esa planta y por consiguiente a miles de insectos, animales y demás. Entonces, empezando por ahí, o sea, como que las dinámicas, como las grandes dinámicas violentas en Colombia siempre han tenido que ver con el mundo más que humano, de muchísimas maneras, con el extractivismo, con la cuestión de la tierra y la propiedad de la tierra, con los usos de la tierra, son también los usos, el lugar de los árboles, el lugar de los bosques, el lugar de los animales, en fin. Entonces, por un lado como que había ese reconocimiento de que si yo quería narrar un espacio que me interesa y digamos que es como el motor de mi escritura, que es Colombia, tenía que narrar desde un lugar más que humano. Si quería pensar sobre la morada, yo cuando empecé a escribir este libro estaba como haciendo un duelo de ese lugar en el que yo crecí, en el campo colombiano, y al que siempre iba, era como el lugar que yo como inmigrante en Estados Unidos, al que yo siempre podía retornar, que tenía el privilegio de retornar, y de alguna manera, de un momento para otro, dejé de poder ir allí. Entonces, esta reflexión sobre la impermanencia de la morada, sobre la dificultad de concebir el hogar como un lugar que no cambia o que que podemos gobernar, sobre el cual podemos tener control. Todas esas reflexiones para mí siempre fueron unas reflexiones que tenían que aprender también, o que articular también el tema de quiénes más moran con nosotros, o sea, y cuál es la noción de morada que tienen otras criaturas y cómo se intersectan esas nociones de morada con la nuestra. Les estoy hablando, por ejemplo, del ave migratoria, que hace de su morada el hemisferio, ¿verdad? Y que hace de su morada diferentes árboles de diferentes lugares, desde Canadá hasta el bosque de niebla de Colombia y Ecuador, a donde llega, por ejemplo, en el caso de la tángara escarlata. Entonces, de alguna manera, como yo llegué a un momento en el que pensé que cualquier reflexión sobre morada, sobre guerra, sobre movimiento, sobre migración incluso humana, tenía que ser una reflexión que se agrandara de algún modo, que se expandiera de algún modo, si considerábamos a aquellos otros seres con quienes inevitablemente nuestras vidas se cruzan y sobre los cuales, siento yo, es nuestra obligación tener curiosidad por ellos. Es nuestra obligación preguntarnos cómo sus miradas se intersectan con las nuestras, qué demandas hacen ellos sobre nosotros y qué demandas hacemos nosotros sobre ellos, que son además totalmente asimétricas, digamos, y de qué manera estamos en unas relaciones como muy complejas, de cuidado, dependencia, violencia, etc. Entonces, no sé, fue un momento como importante en el que se condensaron como todas mis inquietudes que venían desde la infancia, mi experiencia de la infancia de caminar en el bosque y de tratar de entender ese mundo más que humano, y la reflexión como urgente que yo necesitaba hacer sobre qué significa como perder el
hogar, o sea, perder la casa, que siempre pues, tiene que ver con otros seres. Entonces, voy a parar ahí por si quieres hacer otra pregunta, pero podría seguir y seguir, pero sí, esa curiosidad sobre qué miran los animales cuando miran, cómo nos miran a nosotros, cómo nosotros los miramos a ellos y además cuáles son los límites de esas relaciones, digamos, y de esas miradas. Y la idea de la morada está súper presente en el primer relato, en esa primera ruptura, gran ruptura literal de corazón también. Todo mi libro está lleno de simbolitos de corazones y corazones rotos, porque ese inicio en el que Katy es separada de Luis, de repente ellos no tienen una morada física porque viven en un parque, pero la morada es el amor, y la morada es que Katy y Luis se hablan como iguales. Katy y Luis se conocen, han aprendido a descifrar los gestos del otro, de la otra, y de repente la policía que debería cuidar llega a separar, a arrancar, y Luis, yo siempre hago spoiler, perdón, bueno, tú también hiciste un poquito. Luis le grita desde la camioneta, pues espérame en casa, y Katy se pregunta, ¿pero cuál casa? O sea, si esta es nuestra casa desde que nos corrieron del otro lugar, siempre está esta fuerza desplazando y arrancando. Y entonces, claro, siento que haber elegido además una perra dentro de los relatos de violencia en Colombia escritos por hombre no hubiera tenido nunca lugar, ¿cierto? Como novela de la violencia, la novela de la violencia era la de los hombres que iban al combate, ¿cierto? Y de repente acá tenemos una perra que está atestiguando el horror y el verdadero horror y la verdadera ruptura. Y eso inmediatamente nos saca de foco, pero esta perra que nos rompe el corazón así es una presencia que además encontré en muchos de tus cuentos que están acá en las áreas del cuerpo, y yo me preguntaba, María, ¿en qué momento inicia esta indagación de los perros y de los perros callejeros en Bogotá, que es una ciudad agresiva igual con sus animales y con sus personas? ¿En qué momento empiezas a indagar sobre los perros y por qué decides además iniciar con este relato? Gracias por esa pregunta, pero antes se me ocurrió una cosa para responder a la anterior que me parece importante mencionar, y ya voy a los perros callejeros, que es cuando la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano firman el Tratado de Paz en 2016. Ese año también el Congreso colombiano pasa una ley para declarar a los animales no bienes inmuebles, sino sujetos sintientes. Entonces es como muy interesante como ese momento de pensar en cómo una guerra que ha tenido tanto que ver de nuevo con bosques y animales y ha marcado tanto a tantos seres humanos y no humanos, cómo se piensa también en la paz desde el lugar o en la vitalidad, en la posibilidad de la vida, desde un lugar humano que reconozca una personalidad humana, a un sujeto no humano. Entonces es como tú mencionaste el proceso de paz, me parecía como importante mencionarlo, porque después la Comisión de la Verdad también empezó a narrar en los textos que han salido, digamos, a partir de la Comisión de la Verdad. También ha habido un enfoque muy interesante que dota a la naturaleza, que habla de la naturaleza como sujeto de dolor. Entonces que reconoce, digamos, en los ríos, en los bosques, en los animales no humanos, la posibilidad de sentir un dolor de una guerra que siempre se ha narrado como humano, digamos, como un asunto de humanos. Entonces, eso ha estado pasando en Colombia. Al mismo tiempo, en el 2019 se nombró el río Atrato como río sujeto de derechos, el primer río en las Américas, nombrado así. Después han salido más ríos, en Colombia han sido nombrados más ríos así, pero no sé, siento que de alguna manera este libro se inscribe como dentro de un momento cultural como muy importante que tiene que ver con reflexiones sobre violencia, posibilidades o no, dificultades o no de trascender el conflicto, en fin, todo eso. Pero volviendo a los perros callejeros, que siempre me han fascinado desde niña, como que he tenido una obsesión con los perros callejeros de Bogotá y como que los he observado, los he mirado, y siempre me han parecido como la encarnación de una gran soberanía, porque
y también nos permiten pensar de nuevo en esa, como que cuestionan un montón como esta idea de la morada, del hogar como propiedad privada también, ¿no? Que es a lo que estamos pues más acostumbrados, la manera en como que más se acostumbra a pensar el hogar y la casa. Esa como soberanía y autonomía del perro callejero que conoce la ciudad y que la entiende de unas maneras muy particulares, que cruza sus calles, que se defiende, que sobrevive allí. Sí, y las relaciones que hace con otros, con humanos, sí, pero también con otros perros, y esa amistad entre los perros, que también sucede con los perros burgueses que viven en casas, no estoy diciendo que no, pero siempre me ha parecido como, siempre me ha parecido que los perros callejeros son como testigos de la vida de la ciudad, o de las ciudades en las que hay perros callejeros, no sé si en esta haya, me imagino que no, pero... Sí, sí. Supongo que son menos visibles, no sé. Pero en las ciudades en las que hay perros callejeros, los perros son testigos importantes de la vida de la ciudad y sus miradas se cruzan con las nuestras y nos miran, y los modos en que nos miran nos permiten indagar sobre muchos asuntos humanos, creo yo, ¿cierto? Entonces, sí aparecían en mis cuentos, estaban como en los márgenes, esos perros por allí, como en la ciudad, y llegó un momento en que sentí, esa narración empezó porque una gente en Italia que iba a sacar una antología de ciudades latinoamericanas y me escribió diciéndome, bueno, queremos un cuento, y yo llevaba mucho tiempo queriendo como hablar de los perros callejeros de Bogotá, y dije, bueno, si yo voy a hablar de Bogotá, voy a hablar de los perros callejeros de Bogotá, esa va a ser como mi manera de entrar en la ciudad. Siempre lo he querido hacer un poco inspirada por dos textos muy antiguos, por el Coloquio de los Perros de Cervantes y por el Kalila Wadimna, que es un texto persa que llegó a España en el siglo XIII, en que los narradores son dos jacales, dos perros, que se hablan entre ellos y son fenomenales. De hecho, esta carátula son ellos dos. Esto es un texto medieval del Kalila Wadimna que sacamos del Metropolitan Museum, tenía esa imagen y era libre gratis y libre para usar. Que no queden dudas. Sí, exacto. Entonces, pues nada, todo para decir que esa posibilidad que pone Cervantes sobre la mesa del perro testigo, de los dos perros que se dan cuenta en una noche que pueden hablar, dentro de los límites, digamos, bajo los parámetros del lenguaje humano, y que pueden entonces mirar el mundo y narrar, me pareció tan conmovedor y tan fascinante, y fue como la clave para entrar en este relato y para decir qué pasaría si yo pudiera como abordar Bogotá desde la vida de la calle, desde la vida, desde la morada que es la calle, que ya no es otra vez el espacio de la casa, el espacio privado que es humano. El perro callejero descentra la noción humana de la morada, del hogar, básicamente. Y además, todas las personas con las que se encuentra ese perro, porque tanto Katy como Mona, que es la otra perra, la perra de apartamento que es abandonada, de repente tienen muchos cruces con personas del día a día de las calles de Bogotá, la señora que vende las arepas, la señora de la cafetería que también le habla a Mona de igual a igual, ¿cierto? Le dice, mamita, ¿quién me la dejó acá? ¿Cierto? Yo la voy a soltar, venga, le doy comida. Y yo pensaba que esa forma de construir otras historias, ¿cierto? Historias que responden a la gran historia y a los discursos del poder, pues tenía que ver también con qué personas vamos a incluir acá en esta nueva forma de mirar. No sé si nos cuentas un poco de esos personajes que también están en los cuentos, porque en los cuentos tenemos una guerrillera desmovilizada, que trabaja en un supermercado, esas historias de personas que también han sido como los animales deshumanizados y que se encuentran en los bordes, a las que tú también de alguna forma estás permitiendo mirar y hablar acá. Sí, esto es lo que hace esta novela una novela, porque mi inquietud también era cómo narrar a los animales sin humanizarlos,
desde un lugar como muy especulativo, que es lo que finalmente puede hacer la ficción, y no, la ciencia no llega allí, ¿verdad? Por eso es que se necesita la ficción, ¿verdad? Pero desde un lugar muy especulativo narrar la experiencia, digamos, de estos viajes y estos cambios de morada de los animales, pero para que la novela también fuera novela, o sea, para que la gente no pensara que esto fuera como una descripción decimonónica y súper aburrida del paisaje. También tenía que haber ese otro componente que viene muy también de mi experiencia autobiográfica, que es de las personas que están como íntimas, como profundamente obsesionadas con la experiencia animal, con el sufrimiento animal y con las conexiones que se pueden trazar entre animales y humanos. Entonces, esta es una novela que está llena como de personajes que al final están allí, la que adopta a la perra, el que las cuida en la perrera, lo que tú dices, la señora que barre y que tiene este ritual con esta perra que no es suya, pero que cuida también. Entonces al final la exploración es la exploración sobre esas relaciones finalmente, ¿no? De acompañamiento entre diferentes como criaturas. Y allí sí es verdad que aparece como gente que está marcada muchas veces pues por la marginalidad y por la pobreza y por la guerra también, porque entonces hay la mujer que cuida a la otra perra que es abandonada en un parque, tuvo que dejar a su perra cuando se fue desplazada por culpa del conflicto armado. Y ahí está toda esa historia de nuevo, de que a las víctimas del conflicto armado, la ley de víctimas en Colombia les da una reparación, pero sus perros, sus animales son bienes muebles, no son sujetos de dolor y no son víctimas. Entonces, ¿cómo narras tú esa relación, ese amor, ese cariño, esa familia multiespecies que tenías, que se rompió por culpa de la guerra que tuviste? ¿Cómo la cuentas, cómo la recuerdas y qué duelo emerge ahí? Entonces también hay una niña, en ese momento que les leí, que la tángara llega a un lugar en Antioquia donde está siendo fumigado con glifosato el terreno para erradicar los cultivos de coca. También ella tiene un perrito y también ellos se tienen que ir de ahí. ¿Cómo se llevan a su perrito? ¿No? Esta cuestión de las mudanzas de los animales tiene que ver también con las mudanzas de los humanos y con las diferentes maneras en que las guerras y las violencias producen los desplazamientos de unos y otros. También, por otro lado, está el desplazamiento otra vez soberano y autónomo del perro callejero en la ciudad, que viene y va y que de muchas maneras hace lo que quiere en ciertos espacios de la ciudad. Y está el desplazamiento de las aves migratorias que están cruzando esta noche, que también siguen como una especie de mandato cósmico que no depende de la guerra, es afectado por las guerras, claro que sí, pero que no es la guerra la que las hace migrar. Entonces, en fin, creo que lo que me interesaba era como conectar o hablar como de unas relaciones de ternura, de amor, de cariño, de preocupación muy humanas frente a las experiencias de estos animales no humanos, y como, otra vez, un poco como diría Donna Haraway, como poner atención a cómo esas miradas se cruzan y cómo son dignas de nuestra atención para poder hablar de la política, de la historia, de la vida social. Esas relaciones son dignas de nuestra atención. Y en el relato de la perra también está la idea de no reconocer las fronteras humanas. De repente esta perra burla los cercos, igual que el ave, que también burla las fronteras. Y siento que esa idea del desplazamiento es súper importante ahí, porque es una respuesta también al poder que intenta crear moradas donde no cabemos todos. Y yo me preguntaba en ese sentido, con el relato del ave, ¿cómo lograste, creo que hay mucha genialidad ahí, pero cómo lograste que esta narradora no impusiera ni una voz ni una mirada humana al vuelo de esa ave? ¿Cómo lograste esa sensación de ligereza que de repente nos permite
por un momento sentir que estamos viendo el cielo desde arriba, esas nubes que son como arrugas, y de repente también cómo decidiste dónde detener a esa ave que además ve su vuelo una y otra vez interrumpido por todo lo que ha construido el hombre para ver que nos impide ver, por todos los edificios que ahora reemplazan los bosques, por todos los telescopios que supuestamente amplifican pero que en verdad nos están encegueciendo, por todas las imágenes que capturan cosas que van a desaparecer en un año sin que nadie atestigue esa presencia. Entonces, ¿cómo construiste tú ese relato del ave que luego además se encuentra en algún momento en una de sus paradas con un campo de concentración que creo que en este momento de la historia, pues un campo de concentración es como algo que sugiere en ese momento la narradora, pero en ese momento de la historia tiene mucha vigencia además porque en ese lugar hay niños que han sido separados de sus familias en la frontera y esos niños están tan cansados y tan agobiados que no tienen tiempo para levantar la mirada y ver al ave que sí está atestiguando ese horror. Entonces, si nos cuentas un poco sobre eso. Sí, bueno, ese fue un capítulo, a ver, sí, fue un súper desafío, ese capítulo me tomó mucho tiempo, pero viene de muchos lugares, de mi obsesión con las aves migratorias, que es una obsesión que lleva como una década, y que me permitió como empezar a salir al bosque, a mirar hacia arriba, a escuchar también, y no solo mirar, porque claro, lo que hace el ave migratoria es que no solo burla las fronteras y nos hace cuestionar como el Estado-nación, la propiedad privada y todo tipo de nociones humanas pasajeras que nos inventamos, sino que también burla la gran obsesión que tenemos con documentar y con observar, ¿no? y con mapear, ¿no? Porque al final de cuentas, con toda la tecnología que tenemos y a pesar de todos los estudios científicos, todavía nadie entiende muy bien cómo hace un ave para cruzar el hemisferio en las épocas en que lo hace y llegar hasta su bosque final, donde va a pasar el verano. Hay una cantidad de incógnitas sobre los viajes de las aves, dónde paran, a dónde van, o sea, hay una cantidad de huecos y de vacíos que ahí de nuevo entra la ficción a especular, ¿no? Pero entonces, mi obsesión con las aves migratorias en el bosque, o sea, el acto como muy vital de salir al bosque año tras año tras año a buscar, aprender un poco sola, pues también, y con binóculos y como oyendo gente, que por ahí los gringos sí le hablan a uno en el bosque, si están mirando aves y uno les pregunta, ahí sí te hablan, de otra manera no, en general en el bosque cuando son birders te hablan. Entonces, no sé, como que esa experiencia vital de entrenar los sentidos para calibrar la presencia de las aves, una presencia muy esquiva, obviamente, y reconocer también que casi nunca, que es un milagro ver al ave un momentito, por un segundo, mientras se mueve de una rama a otra, y que entonces el proyecto de plasmarla en el papel también tiene que dar cuenta de esas insuficiencias o de esas dificultades de narrar al ave en vuelo, al ave móvil, al ave que se escapa de nuestra mirada, casi siempre, a no ser de que la atrapemos, ¿no? Entonces, eso por un lado, como la experiencia vital del bosque, o sea, yo sin eso no habría podido escribir este capítulo, y creo que también está allí esta reflexión que yo quería hacer sobre la migración. Yo pues soy inmigrante, como muchos de ustedes aquí, y sobre cómo la migración de las aves trastoca o nos tiene que hacer mirar de otra forma la migración humana también, y los desastres y los conflictos que se construyen y que suceden con relación a la migración humana en este hemisferio, y los dolores y las tragedias. Entonces, quería hablar de gente migrando, de aves migrando en dirección contraria, ¿cierto? ¿Qué significan esos viajes de sures a nortes que tanto contamos y que están tan narrados de maneras tan fascinantes y tan importantes? ¿Y qué quería decir el viaje de norte a sur de un ave que está como cruzando en dirección contraria, yendo para el lugar del cual se está escapando la gente, ¿no?
Entonces quería hablar de eso, quería hablar de las cárceles de Trump 1, que ahora pues estarán pues, otra vez llenándose. Me parecía como importante hablar de como todas las fronteras y las burocracias y los obstáculos, ¿no? Que hay en el mundo humano para el movimiento de las personas y cómo las aves burlan todo eso. Me parecía una manera importante de mirar desde allí. Entonces, bueno, la pregunta y el desafío era, yo no tengo la percepción del ave, no podré saber nunca cómo es esa experiencia del vuelo, del viaje, del gozo, de la comunidad que tienen las aves, de la vitalidad, del hambre, en fin. Pero ni tampoco las ontologías de espacio y tiempo de las aves son las mías, ¿cierto? Y me parecía como que el primer paso era reconocer desde un lugar como de mucha humildad eso, y que ese reconocimiento tenía que estar plasmado en el texto, pero al mismo tiempo, como mi obligación es la curiosidad, sentí que gracias a la ficción podía pedirle al ave un aventón, como decir, déjame acompañarte como narradora en este viaje, a ver cómo es, y un poco contar cómo es ese vuelo y cómo es ese viaje, y cómo cambian esos territorios por los que pasa el ave, y hacer preguntas y dar cuenta de la curiosidad, básicamente, sin contestarlas porque no sé cuáles son las respuestas. Entonces, cuando descubrí que la ficción me permitía como pedir ese aventón y especular, entonces pude como lanzarme a escribir el capítulo, pero fue una investigación enorme también, desde muchos lugares. Leí también muchos artículos científicos para entender como lo que sí se saben los científicos sobre esos vuelos, y lo poco que saben también, que me dio mucha alegría también, porque siento que, de nuevo, en medio de toda esta como obsesión escópica, esta obsesión visual con mapear satelitalmente y a nivel de radares todo, las aves continúan burlando eso. Y ahí me parece que está otra vez esa soberanía del animal no humano, indicándonos lo absurdo que es pensar que nuestra racionalidad y nuestros modos de comprender el mundo son los más avanzados y los más maravillosos. Entonces, sí, fue un proceso largo. Llevo yo 7 años duré 7 años buscando una tángara escarlata en los bosques de Connecticut hasta que la encontré, y fue el año en que estaba terminando ese capítulo, que por fin fue como, se oía en muchas partes, pero está muy alto en los robles, y por fin como que logré verla en algún momento, y fue como un momento así como muy bonito de decir, bueno, ya siento que puedo como terminar de escribir este capítulo, cuando ya he podido ver al ave en Colombia y la he podido ver en Estados Unidos, que son estos dos lugares a los que yo vengo y voy de forma tan diferente a esta ave en mis viajes, ¿no? En mi viaje por avión y demás, y ahí como que se condensó la posibilidad como de hacer que el capítulo existiera. Simplemente para decir otra cosa, también este capítulo era un cuento para niños originalmente. Yo me obsesioné mucho con la tángara escarlata, escribí un cuento para niños que nadie quiso publicar, sigue por ahí, pero la literatura infantil sí se quiere ocupar de los animales no humanos, siempre lo ha querido hacer, siempre lo ha hecho de maneras maravillosas y hermosas, siempre ha podido decir, inventar la relación entre el humano y el animal, o hablar del animal como ser complejo. Y yo para ese momento tenía un hijo bastante chiquito, y en ese momento pues los cuentos que leíamos, el 90% de los cuentos y de los textos infantiles son sobre animales no humanos. Entonces también fue esta noción de decir, claro, acabo de escribir este cuento infantil, pero ¿por qué no puede ser un relato para adultos? O sea, ¿por qué no, no sé, transformar el territorio de la novela, que suele, no en todos los casos obviamente, pero suele ocuparse de los asuntos humanos? ¿Por qué no transformarlo en territorio de los asuntos
interespecies, o sea, de los asuntos de humanos y animales. Que no soy la única que lo ha hecho ni la única que lo hará, obviamente. Pero me parece genial, ya para ir cerrando, sé que se nos acaba el tiempo y quisiera que tuvieran espacio para una o dos preguntas. Me parece genial que hables de los niños y las niñas, porque siento que algo que logras en la novela es darle un vuelco a todo, o sea, darle un vuelco como el cucarrón que también queda patas arriba, y como el ave que va del norte a sur, como la idea de pensar que crecemos y que tenemos que aprender muchas categorías y discursos y nombres para cada cosa que en realidad no nos están permitiendo ver las cosas. Y siento que en ese darle un vuelco hay una idea de la infancia, de una infancia que sí podía conectarse con lo otro. Hay uno de los cuentos de María donde hay una niña que come lombrices. Sí, bueno, sí, es súper autobiográfico. Exacto, y por eso quiero que vayamos allá. No lombrices, tierra, pero en la tierra había lombrices. Pero quiero que vayamos allá porque ahora decías, no pude terminar de escribir el relato de la tángara hasta que la volví a ver. Y definitivamente la escritura y la vida, y más cuando se trata de una escritura que no intenta decir, sino sobre todo escuchar. La escritura y la vida están muy conectadas acá, y yo quisiera que cerráramos esta conversación contigo hablándonos un poco de la niña María, ahora que estamos hablando de despertar a las niñas dormidas, de la niña María que empezó a entrenar esa capacidad de escucha y que tomó esa conciencia de otras presencias que estaban habitando el mundo antes que nosotros, que solo estamos un poco aquí, o sea, esas presencias que se antecedieron y que nos van a sobrevivir y que de repente están muy vivas en tu libro. Sí, yo creo que la infancia, pues algunas infancias, no todas, son como territorios en los que se pone en evidencia precisamente esa conexión que muchas veces después perdemos con otros seres, y como esa fascinación que deberíamos como continuar teniendo, pero que muchas veces se va como erosionando, se va silenciando, y pues estoy muy agradecida con mi mamá y mi abuela que me dieron una infancia así, sobre todo como niña, porque siento que a las niñas también se les enseña como un asco en ciertos contextos, un asco con respecto a los insectos y a las criaturas en general, un no tocar la tierra, un no jugar un no jugar afuera en muchos casos, o sea, y yo estoy muy agradecida de que mi educación fue una educación como afuera, en la tierra, comiendo tierra, en fin, comiendo pasto, caminando por ahí, subiéndome a los árboles. Entonces esa fue sí, una educación sentimental que me marcó, y también como eso, caminando mucho como por los caminos con perros. Entonces una relación muy cercana con los perros en el caminar, que también me permitió ver la manera en que los perros como huelen el mundo y viven el mundo de formas totalmente distintas a las nuestras. Pero para contestarte la pregunta voy a leer solo un párrafo que es un momento muy autobiográfico de este libro, en el que hay una mujer que esa cucarrona, ese escarabajo que les leí, termina en una bolsa de acelga entre la nevera, y una mujer se la lleva hasta Bogotá. Entonces este es un animal que está en el bosque de niebla pero que termina en la ciudad. Claro, la mujer pues llega a su apartamento, saca la selga, ve al cucarrón y no sabe muy bien qué hacer. Hay como toda una reflexión sobre el hermetismo del insecto, y bueno, y dice en un momento, si fuera niña se habría llevado la cucarrona al bolsillo sin saber bien si buscaba compañía o quería darla. Cuando era pequeña sabía que abril era abril y octubre era octubre por la llegada de los bichos voladores que subían de los fondos y se anunciaban en enorme manada, nublando el aire y manchando los jardines de marrón con su crepitar lascivo y torpe. En el colegio y en el parque de la cuadra adoraba acariciarlos y trepárselos encima, dejar que les recorrieran las piernas y sortearan los pelos de los brazos, convencida de que agradecían esos caminos. A veces se los embutía en los bolsillos de la falda del uniforme de colegio, en contenta de ser bondadosa y darles abrigo. En cuarto de primaria la suspendieron un día por meter docenas entre su pupitre y luego abrir la tapa para dejarlos volar por el salón en medio de una clase, cuando la profesora explicaba los malentendidos que se producían con el mal uso de los puntos y las comas.
Con un par de excepciones, los demás estudiantes habían gritado aterrados y de ahí en adelante la llamaron la asquerosa y la niña bicho. Adoró secretamente esos apodos. Le fascinaba la compañía temporal de los peregrinos que un día llegaban entusiastas a transfigurar los jardines y potreros baldíos de la ciudad, con su manía breve de arrastrarse por los bordes para desaparecer al poco tiempo sin ritual de despedida, sin que nadie tuviera que entristecerse con su partida. Y después dice, ya para terminar, pero luego creció y dejó de rodar por los pastos porque tenía tareas y llamadas telefónicas y después clases en la universidad y tardes aburridoras en cafés soportando la verborrea de algunos hombres que siempre insistían en enseñarle cosas que no le interesaban o que ya sabía. Y los cucarrones se habían desvanecido de sus días sin que ella lo notara. No había tenido que hacer duelo por ellos. ¿No era esa, ahora pensaba, la mejor despedida? Y luego sigue, ¿no? ¿Qué había cambiado en ella? ¿Cómo es que había dejado de evocarlos? Era justo haberlos abandonado. Y lo leo porque yo retorné a los cucarrones de mi infancia con el libro, de alguna manera los había olvidado. Y cuando yo estaba escribiendo este libro de los otros animales, una gran llegada masiva de cucarrones a ese bosque de niebla donde yo estaba escribiendo esto, y se caían en mi plato, y yo leía por las noches y ¡tac! Caía el cucarrón aquí. Yo dije que el cucarrón me está llamando de nuevo y tengo que reencontrarme con la criatura y entender por qué la abandoné, por qué abandoné mi fascinación con la cercanía con el insecto. Entonces volví a él, pero me interesaba en este libro hablar de esas cercanías, de esas personas que son capaces de nuevo de seguir articulándose, seguir planteando esas posibilidades de interacción, muy táctil también, visual, sonora, ese amor, esa ternura, esa obsesión con otras criaturas que no son solo las humanas. Y siento que tu libro tiene el poder de hacer eso en nuestras vidas también. De repente, muchas criaturas que existen y que siempre han existido ahí empiezan a estar vivas para nosotros. Sí. O sea, en el libro hay una imagen bellísima, y es que hay una niña bañándose en el río con la madre, tú la mencionabas ahora, y arriba están pasando helicópteros. La niña puede reconocer el sonido de la guerra. Y la madre le ha contado una historia en la que le dice que el agua que ha sido tocada por un tucán trae buena suerte. Y la niña quiere tomar agua que haya sido tocada por un tucán, pero la madre le dice que no, porque puede que el agua esté envenenada. Y yo siento que pese a todo el dolor y a todo lo que hay atrás, este libro sí nos deja con la sensación de ser agua que ha sido tocada por un tucán, y es muy bello. Muchas gracias, María. Un aplauso. Una o dos preguntas, sí. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a María. ¿No? Ok, sí, yo. Me gustó mucho el uso de la tercera omnisciente, digamos. Sí. Y cómo fue eso que también, cómo lo elegiste, si lo experimentaste, si fue así algo que te costó o que ya salió así de primera. Y sobre todo por eso de que la tercera omnisciente puede ser tan autoritaria, ¿no? Totalmente. Y me gustó mucho el tema de lo especulativo. Yo no te había leído y lo poco que te escuché me encantó eso de y sí. Puede ser esto y puede ser lo otro, ¿no? Así que... Sí, yo decidí en algún momento, y no sé cuándo fue, quizás fue con el capítulo de la tángana en el que decidí que esa voz omnisciente tenía que dudar un montón, tenía que dar cuenta de su insuficiencia, digamos, y de su falta de autoridad, a través de esos quizás, y esas preguntas y esas especulaciones, pero sí tenía muy claro que como era humana, tenía que indicar, podía narrar con autoridad a los humanos. Entonces hay como una narración muy clara que se adentra en la psicología humana y cuenta esto de cuando ella era niña, ya pensaba esto y ahora qué le pasó, y que con autoridad puede decir cosas sobre el devenir humano y sobre las reflexiones de los humanos, pero que cuando está con los animales no se atreve, digamos. Entonces esa fue como, yo creo que fue el ave, fue con el ave y con la imposibilidad de asir el ave, con el ave como esa persona tan difusa y tan difícil de aprender, que yo supe que
que con los animales tenía que tener esta mirada, pero que al mismo tiempo, para que la ficción se sostuviera como ficción y la gente quisiera seguir leyendo, porque yo no estaba tan segura de que esto iba a funcionar. Yo dije, van a leerlo 3 personas que adoran a los animales y el resto se va a pegar. Está súper aburrido, cosa que no pasó afortunadamente, pero que sí había como una, lo que hace la novela, que es como indagar sobre la psicología humana, básicamente, ¿no? Entonces, me salió y una vez encontré esa posibilidad, logré narrarlo todo así, pero gracias por la pregunta. Gracias a vos. Ay, sí. Pues yo creo que nada más, no sé. Bueno, los ¿Yo? ¿Quién? ¿Soy yo? ¿Tú? Dale. Quería preguntarte por la historia del puercoespín, Sí. porque me parece que queda ahí un poco en el medio. Las otras están como más conectadas. Esa historia, quisiera que me la Entonces hay un capítulo que es sobre un puercoespín que fue el último capítulo que escribí, pero no es el último de la novela. Se llama Motivo de entrega y es la historia de una puercoespín que crece con una familia en ese bosque de niebla y que al final termina siendo entregada en una unidad de cuidado, en un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Y es un poco sobre el amor que le tiene la mujer que la cría los primeros meses a esta puercoespina y después como la dificultad de dejarla para que la rehabiliten, digamos, y puedan después llevarla otra vez a un bosque. Esa historia, cuando yo estaba escribiendo este libro y yo estaba en ese bosque de niebla, yo oí esa historia le pasó, mejor dicho, una persona que conozco salvó a una puercoespín del vientre de su madre porque su madre fue atacada por un perro. Entonces, mientras yo estaba escribiendo este libro, estaba la historia de este hombre y su mujer que tenían una bebé de 4 meses que estaba tomando leche materna, que tenían a esta puercoespín bebé y le estaban dando leche materna humana, digamos, pues para criarla junto con la bebé. Entonces yo estaba escribiendo este libro y yo decía, esta historia tiene que ser parte de este libro y además esta gente se iba a ir probablemente a Bogotá y toda la pregunta era, ¿qué pasa con esta puercoespín que es silvestre, que realmente pertenece al bosque, pero que nadie le enseñó a vivir? Pues vive al pie del bosque, digamos, pero nadie le enseñó a vivir en el bosque porque sus padres son humanos. ¿Y qué pasa si sus padres se van a Bogotá a trabajar en la mitad de la ciudad? ¿Qué pasa con ella? Entonces, al final, como que logramos, como hablando un poco con él y tal, la decisión fue llevarla a este centro de rehabilitación en Bogotá. Entonces ella hace también ese viaje como el del escarabajo que termina en la ciudad, pero a mí me parecía como fundamental hablar otra vez de estas relaciones de ternura y cariño y afecto, incluso de fluidos, de intercambio de fluidos entre humano y animal, y también la cuestión del animal silvestre, ¿no? De qué quiere decir ser animal silvestre y ser animal domesticado, que también las perras callejeras ponen eso en duda, la cuestión de la domesticación y toda esa relación que tenemos con esos animales que no consideramos domesticables o domesticados, como un escarabajo, ¿no? Entonces yo me imaginé como todo el proceso de cómo es de una mujer que adora a esta puercoespín, tenerla que dejar y dar una especie de testimonio sobre qué fue lo que pasó con ella, de dónde viene, cuál es su historia, y cómo esa historia tiene que ser después transcrita por una burócrata en un formulario estatal para explicar la procedencia. Entonces, que también es como una reflexión otra vez sobre la escritura y sobre cómo contamos estas historias y los límites de contar estas historias y la dificultad de hablar de la emoción del animal, de lo que extraña el animal, que seguro que esta puercoespín extrañó cosas de su relación con sus padres humanos, digamos. Entonces, me llegó esa historia, yo tenía que insertar esta historia de alguna parte, ¿verdad? Como no tengo, la editora me dijo, ya tienes que entrar, le dije, no, perdón, denme más tiempo porque esta historia tiene que estar ahí.
de algún modo y conecta con las otras en términos del bosque, de la perra que ataca al animal, en fin. Pero es para mí un misterio qué pasó con la puercoespín real, y cada vez que voy a Colombia, a Bogotá, digo, bueno, hoy voy a llamar al sitio a decir qué pasó con él, pero no me atrevo porque no sé si me van a decir que no saben, no sé, no he podido llamar, pero sí, esa es un poco cómo se gestó. Y tú tenías una pregunta, ¿sí? Ya para cerrar. Sí, crees que tú construyes un mundo con las palabras, pero parece que muchas de las cosas que has dicho son precisamente esas estructuras que ha impuesto el hombre, las que nos limitan en nuestra interacción con los animales. Entonces, al final, ¿te consideras optimista o fatalista? Con respecto a nosotros. Ay, no sé, no sé, las dos, no sé, ¿cómo te respondo a esa pregunta? Escribe otro libro. No, mira, yo creo que, no sé, parte de este libro era como pensar también que hay que a pesar de todo, a pesar de todas las formas en que queremos construir mundos que excluyen a las otras criaturas de tantas maneras, hay mucha gente que está como insistiendo en que somos un mundo, en que nuestras comunidades, otra vez, éticas y sociales y espirituales son comunidades más que humanas. Entonces, y me di cuenta precisamente con esta novela, porque de nuevo pensé que 3 personas la iban a leer y hay como mucha gente que como que ha conectado con ella, y cada persona tiene historias sobre esas relaciones. Entonces, no sé, yo siento que los buenos somos más, pero también veo que es un mundo bastante, o sea, que cada vez expulsamos más de nuestra morada y de nuestra idea de morada a aquellos otros que no son humanos. Entonces, insistimos en la superioridad del humano de tantas formas. Entonces, no sé muy bien qué decir. Lo que sí sé es que el viaje del ave, esta noche, el viaje de estas millones de aves, pues ahí es donde me parece a mí que debemos localizar la mirada de lo heroico y de lo épico. Tenemos que seguir como fijándonos en eso, y creo que hay mucha gente que lo hace, hay muchas comunidades que siguen pensando en esto y siguen insistiendo en esto. Así que... Y para complementar, pensaba en una imagen de uno de los cuentos de María. La protagonista sueña que una perra se está descascarando, se está cayendo a pedazos, y ella empieza con silicona, la hermana la ayuda a intentar unir ese cuerpo que está desmoronándose ahí. La perra en esa historia muere, pero yo pensaba al leer a María que ese encuentro que posibilita la palabra y que posibilitan otras prácticas que por ejemplo se dan entre los grupos indígenas, esos encuentros son quizás lo que nos pueda salvar. Y este encuentro también, esa posibilidad de mirar otras cosas, de escuchar, de silenciar nuestras voces humanas que quieren imponerse siempre para que lo demás también resuene, porque ya está demostrado que nuestro saber no es suficiente, nuestro saber lo está arruinando todo. Muchas gracias, María, por acompañarnos.